Bueno, así les tiene que quedar. Precioso trabajo. Ahora vamos a empezar con los arcos, porque voy a repetir este punto, el punto de pancitos. Voy a repetir solo 2 hileras y les muestro cómo vamos a empezar, aunque ya lo hicimos, pero como está cambiando ya el tamaño, los pancitos lo hicimos al principio y eran muy poquitos. Estas hileras ya se hacen mucho más largas. Vamos a hacer así. Voy a hacer un punto bajo, hago mi cadenita y mi primer punto bajo, yo los comienzo siempre así, ajusto la colita, voy a tejer otro más y uno más. Así me alejo un poquito desde este borde. Vamos a volver a hacer los puentes que se hacen con 3 cadenitas, salto 3 puntos de base y cierro este arco con un punto bajo. Esta hilera va a ser toda así: 3 cadenas al aire, salto 3 puntos, en el cuarto pincho y hago un punto bajo. Así vamos a hacer toda la base para hacer el punto pancito aquí, Más allá de que ya lo hicimos, quiero mostrarles porque esta hilera ya es mucho más larga, es más grande. Entonces les quiero mostrar cómo llegamos a la esquina y cómo repetimos este punto, que bueno, lo vuelvo a hacer porque queda muy bonito y solamente voy a hacer 2 hileras de los pancitos. Me quedo tejiendo esto y luego les muestro cuando llego a la esquina. Bueno, acá yo llegué a la esquina de mi triángulo y terminé con un punto bajo sobre justo el punto bajo del arco. Voy a hacer 3 cadenitas y vuelvo a pinchar en este punto bajo que está dentro del arco también. Y luego se vuelve a repetir exactamente igual que veníamos haciendo esta hilera. Es como un recordatorio y para que vean cómo vamos a hacer aquí en la esquina, más que nada. Porque este punto ya lo hicimos y podemos volver a ver el video y ver cómo se hace. Pero lo que les quería explicar es cómo cuando llegamos aquí a la esquina, después de tantas hileras, cómo solucionamos este punto de aquí, que es lo más complejo si se quiere. Pero bueno, me quedo tejiendo, termino con estos arquitos y les muestro apenas unos primeros pancitos y luego ya es repetir lo mismo. No es difícil, es un punto fácil. Voy a comenzar con los pancitos con una cadena aquí desde el primer punto. Levanto mi cadena, mis 3 cadenitas para darle la altura a la vareta. Le voy a dar una cadenita al aire para empezar a hacer un aumento. Y aquí en el punto que sigue le voy a hacer 3 varetitas a modo del primer pancito. Salto este punto que me sobraba aquí y voy directamente a los puentes que preparé para el punto pancito. Entonces directamente aquí tejo las 3 varetas que le corresponden. Y así vamos haciendo toda la hilera. Este tiene un aumento con una cadena y en el primer punto bajo hice estas 3 varetas para acompañar este aumento y para comenzar con la hilera de pancitos. Y ahora sí voy a ir respetando el puente que preparé en la hilera anterior. Entonces en cada puente vamos a tejer 3 varetas como hicimos al principio. Vamos a hacer este punto. Cuando lleguemos al extremo vamos a repetir estas 2 y esas 3 cadenitas, que va a ser el aumento. Cuando lleguemos a este extremo vamos a hacer esos 2 pancitos. Entonces repetimos este mismo trabajo que ya lo hicimos en el inicio de este chal. Así que esto simplemente es para recordar cómo hacerlo, pero vamos a tejer exactamente igual. Lo que sí acá sumamos fue este aumento, que son las 3 cadenas de la vareta, una cadena al aire, y en el punto bajo que estaba pegadito le hice un aumento con 3 varetas. Así acompañamos esta hilera y le damos ese espacio que yo quiero para que yo pueda mantener recta la línea de mi chal. Bueno, y cuando llegue aquí a la esquina hacemos 2 pancitos separados con un puente de 3 cadenas. Es exactamente lo mismo, lo que varía aquí
de esto es que este es un tamaño pequeñito y acá tenemos que tejer una hilera mucho más larga. Bueno, yo me voy a quedar haciendo estas hileras de pancitos y combinándolas con varios colores, y es repetir exactamente lo mismo. Me quedo tejiendo y avanzando con este punto tan bonito. Acá ya terminé mis 3 hileras de pancitos, que recuerden que en el primer video está bien explicado cómo hacerlos, al igual que en la manta. Y recién les había explicado cómo hacer el aumento aquí en la primera hilera. Y en el centro también les expliqué cómo se repetía una y otra vez los 2 pancitos juntos con los arcos. Bueno, ahora vamos a hacer la hilera esta de flores, que también está en el primer video, pero yo les voy a recordar cómo empezamos con la hilera de puntitos, que vendría a ser verde en mi caso. Cada uno va a elegir los colores que quiera para hacer este punto. Entonces, solamente les quiero mostrar cómo vamos a hacer el comienzo, y aquí, como ya tenemos suficiente aumento, en este caso vamos a levantar las 3 cadenas de la primera vareta y una cadenita al aire nada más. Luego voy a ir tejiendo una vareta sobre cada vareta que me encuentre. Así va a ser toda la hilera, de la misma manera que hicimos con este punto al inicio, en el primer video que pertenece a este chal. Bueno, así vamos a ir haciendo vareta por vareta, y cuando llegue aquí a la esquina les voy a comentar cómo hacemos este aumento, pero en realidad es muy fácil porque es vareta sobre vareta. Yo me quedo tejiendo. Acá me detuve porque les quiero compartir, todavía no terminé la esquina, ahora les voy a contar. Acá, ahora cuando comience mi hilera con el color para la flor, por ejemplo, yo voy a usar este lila, les voy a mostrar cómo hacemos el aumento. Pero ¿qué marqué yo primero? Yo ya marqué los espacios, aunque luego venga con mi vareta aquí, porque me falta tejer la hilera para la flor. Yo ya marqué los espacios donde voy a ubicar mi florcita. Entonces calculé estos 3 pancitos de abajo y separé entre cada 8 varetas. Yo dejo la marca en la 9, digamos, iría la flor, o sea que van las 2 varetas juntas, que es la base para hacer la florcita, sin contar estos de orillo que ya les voy a mostrar cuando comience la hilera con el color de la flor. Entonces marco aquí para mi primer flor, cuento 8 varetas, que para guiarnos fácilmente les comentaba lo de los pancitos, cada 3 más o menos va a ir una flor. Entonces en la vareta 9 va una marquita para hacer mi flor cuando inicie con la hilera siguiente. Pero acá yo ya separé 8 varetas, y si ven ustedes acá, si se fijan, tengo los 3 pancitos de abajo, como para tomar un referente. Entonces cada 8 varetas, una va a ser para la flor. Entonces yo marqué con estos ganchitos, ustedes si quieren van marcando y si no van contando. Si ustedes quieren hacer menos espacio para cada flor, también tienen que contar. Mi consejo sería que comiencen a contar de aquí para la orilla. Así siempre se van a centrar con la flor que va a venir aquí, y luego sí empezamos a espaciar, depende dónde nosotros queremos ubicar esa bonita flor. Entonces yo más o menos conté cada 3 pancitos y me daba como resultado 8 varetas, y en la 9 va la flor. 8 varetas, en la 9 va una flor. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, acá yo ya tengo mis 8 puntos de diferencia. Pero como aquí yo tengo que hacer un aumento para lograr girar, entonces le voy a hacer aquí adentro una vareta. No va un puente de cadenas en este caso. Voy a hacer esas 2 varetas que van a conformar la base para la próxima hilera, para ubicar la flor, pero no hago aumento, simplemente tejo directamente 4 varetas. Entonces yo ya
estoy ubicándome porque aquí en el medio, en la próxima hilera, va a venir esa B para la flor. Y ahora otra vez vuelvo a contar. A partir de esta cuento 8 varetas, las 8 varetas, y en la 9 yo sé que tengo que marcar para luego en la próxima hilera hacer aquí, por ejemplo, yo tendría que marcar con un ganchito, así yo voy a hacer la flor nuevamente de este lado. Si bien me va a quedar un poquito más distanciado justo en este extremo del chal, no importa, queda perfecto igual, pero por lo menos yo ya fui separando dónde voy a ubicar todas mis florcitas. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a repetir de este lado. Y ya vengo con el color nuevo para mostrarles cómo es el inicio, y no les muestro más luego porque ya lo tenemos en el primer video, toda la explicación de cómo hacer la flor. Solo les quería contar cómo en esta distancia mucho más larga, con el chal ya mucho más grande, cómo vamos a separar los espacios para la flor. Yo me quedo tejiendo y luego les cuento. Bueno, acá les voy a mostrar solamente cómo hacemos este aumento para iniciar la hilera de la flor. Entonces levanto las 3 cadenitas para mi primer vareta y aquí es donde le voy a hacer el aumento, solamente una vareta. Luego es llegar hasta el ganchito donde va a ir ubicada la flor con varetas sobre varetas, ¿sí? Y acá va mi B, tan simple como eso. Donde está el ganchito hacemos esas 2 varetas juntas, pero ya eso lo pueden ver tranquilamente en el primer video porque se explico bien clarito para que puedan entender cómo armar esta flor divina. Pero lo que les quería explicar es cómo hacíamos este aumento con 2 varetas al inicio. Y luego viene toda la hilera verde, como se ve en el primer video, es repetir simplemente el paso con nuestra hilera verde que viene luego de la flor. Yo me quedo tejiendo. Acá terminamos con esta maravillosa hilera de flores. ¡Qué cosa tan bonita! Espero que les esté gustando como me está gustando a mí. Acá estamos con la primer parte de flores y aquí estamos en estas hileras. Miren qué belleza cómo va quedando esto. Bueno, se viene el punto nuevo, divino. Ya preparo las lanas y les muestro cómo lo hacemos. Este punto es un punto calado que la verdad lo adoro, me encanta. También está en la manta y lo vamos a repetir en este chal. Es así. Sobre la primer vareta vamos a levantar nuevamente esas 3 cadenitas para darle la altura de la primera vareta. Aquí voy a hacer una cadenita más porque en el mismo punto voy a pinchar y hacer una vareta. Ahí. Este va a ser mi aumento de orillo. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y voy a saltar una vareta de base. Tomo una lazada y hago una vareta, pero en la vareta que sigue. O sea que voy a saltar un espacio. ¿Ven? Solamente aquí porque le doy un aumento. Pero luego vamos a hacer cadenita y saltamos un punto de base. Hacemos la vareta, cadena, salto el punto de base y hago una vareta. La primera hilera se trata de esto que es súper fácil. Cadena al aire, salto el punto de base y en la que sigue pincho y hago la vareta. Bueno, así hasta el final. Me quedo tejiendo hasta que lleguemos al otro extremo y luego les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos aquí a esta esquina, hacemos una cadenita, la vareta, una cadena, vareta, una cadena, vareta, una cadena, vareta. Esto va a ser el aumento que le vamos a dar aquí en esta esquina. Volvemos a hacer cadenita, saltamos la vareta de base y en la que sigue continuamos de la misma manera que hicimos acá,
Si ustedes pueden ver, acá hicimos la última vareta, salté la de base y aquí adentro hice vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y vareta. Ese es nuestro aumento y nos preparamos para agregar el color que en la próxima hilera vamos a cambiar y cambiamos también de punto. Bueno, de este lado hacemos lo mismo que hicimos aquí. Sigo tejiendo. Una vez que terminamos con todo este calado de varetas, esta hilera que viene es de puntos bajos o medio punto. Entonces es así. Entramos en el huequito, este primer huequito que forma esta vareta y la cadena, el puente que hicimos con una cadena. Hago una cadenita para hacer mi primer punto bajo. Aquí voy a hacer un punto bajo. Donde nos encontramos un huequito va el punto bajo. Y vamos a saltar esta vareta de base con una cadena. Ahí. Vuelvo a entrar aquí al huequito, a esta ventanita que hemos formado y hago un punto bajo. Una cadena al aire y un punto bajo. O sea que donde nosotros hicimos esa cadena al aire en la hilera anterior va el punto bajo. Y donde hicimos la vareta va una cadena. Así vamos a ir formando toda la hilera. Este punto yo lo voy a repetir, o sea, estas dos hileras las voy a repetir con 2 o 3 colores. Eso es a gusto de cada uno. Cada uno va a elegir cuántos colores y cuántas hileras creemos que nos va a gustar y que vamos a necesitar. Siempre van a tener que ir midiendo el chal para que tampoco sea muy largo y podemos ir agregando hileras como para que tampoco sea muy corto. Bueno, miren qué fácil. Este punto es esto nada más. Punto bajo o medio punto y cadenita. Toda la hilera hasta llegar al extremo. Cuando llegamos aquí a este extremo, a la punta del chal, vamos a hacer la cadenita, saltamos aquí adentro, en estos aumentos que le dimos, cadenita, y acá vamos a parar un poquito. Voy a hacer un punto bajo y el puente va a ser de 2 cadenas, porque aquí mismo en este puente yo voy a repetir este trabajo en este puentecito que formamos aquí con punto bajo, 2 cadenas. Este mismo aumento lo voy a hacer en la próxima hilera, se los cuento porque es ahora repetir el punto vareta y el punto bajo. Entonces de la misma manera vamos a hacer la próxima hilera. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo y repetimos exactamente lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer en esta hilera de este lado. Recuerden, aquí solamente un puente de 2 cadenas. La tercera hilera es la misma que la primera. Vamos a pinchar aquí en la vareta, levanto las 3 cadenas, una cadena al aire y en el mismo lugar hago mi primer aumento que viene en esta orillita para la próxima. Ya vamos creciendo. Una cadena al aire, tomo la lazada y pincho en la vareta de la primera hilera que hicimos aquí. Ahí. No en el puentecito que dejamos, aquí. Nada más. Ahí. Miren qué bonito punto que se forma. Ahora, una cadena más, lazada y pincho en la vareta y vuelvo a tejer una vareta. Esta hilera se trata de esto, un punto que realmente adoro, me encanta. Miren qué bonito. Ahora, la hilera que viene, yo voy a elegir otro color en punto bajo, pero este color celeste que tengo yo lo repito, el de base lo voy a repetir, pero como siempre les comento, eso es a gusto. Y luego voy a hacer otra tercera hilera de varetas y tercera hilera de puntos bajos que voy a combinar con otro color más. Les comento porque yo me voy a quedar tejiendo esto, que es repetir. Recuerden que cuando tengan que iniciar, tienen que hacer este aumento, cadena y vareta. Luego es lo mismo, empiezo aquí con punto bajo en color mostaza, por ejemplo, punto bajo, y en el extremo ya les expliqué también aquí que estas 4 varetas con cadena entre medio las tenemos que pinchar dentro de este arquito de 2 cadenas.
Así que es repetir, ¿no? Repetimos exactamente lo mismo. Y este punto lo pinchamos sobre la vareta. Muy fácil. Luego vamos a hacer el mostaza, comenzaría acá. Cuando termine con esta hilera de varetas, comienzo con el punto bajo desde aquí. Así ya vamos respetando ese aumento. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo queda terminado este punto divino. Así quedaron estas hileras realmente preciosas. Y la parte del pico quedó de esta manera, ¿ven? Y ya preparamos aquí para el punto que viene, que es el punto jazmín, un punto que se hace en dos tiempos. Primero hacemos la parte baja del pétalo y cuando volvemos se termina de cerrar. Es un punto precioso que también es un clásico. Como les digo siempre, yo hago estos puntos, pero ustedes pueden agregar el punto que más les guste también, ¿no? Cada uno va a ir agregándole colores, algún punto diferente, de estos de que ustedes no quieran hacer, pueden cambiar y hacer otro bonito. La idea de este chal es mantener el espíritu de la manta, que es tan preciosa, la manta de la magia. Y el chal yo quería repetir más o menos ese surtido de puntos tan bonitos y colores y que podemos crear cosas realmente únicas. Bueno, volvamos al punto y vamos a empezar. Yo lo voy a hacer con rosa. Lo vamos a hacer así. En la vareta vamos a pinchar aquí y levanto una primer vareta, o sea, con 3 cadenitas tengo mi primer vareta. Ahí una más porque esta es la de ajuste. Ahí está. Tengo mi primer vareta con estas 3 cadenitas. Voy a levantar 3 cadenitas más, que va a ser la altura de la próxima vareta o juego de varetas que vienen para esta flor. Entonces, contando estas 3, voy a marcar aquí con mi dedito, ahí, tomo la lazada y pincho aquí arriba. Y voy a empezar a hacer esta vareta, pero no la voy a cerrar, la voy a mantener en la aguja. O sea, mantengo estas 2 en la aguja, ahí. Voy a tomar la lazada y me voy a ir a la vareta de al lado. No voy a empezar acá, voy a empezar en esta vareta de aquí y hago lo mismo. Hago una vareta y no la termino de cerrar, la mantengo en la aguja. Tomo la lazada y en el mismo lugar vuelvo a hacer otra, ahí. Y vamos formando los pétalos, pero todavía no se cierran. Vuelvo a tomar una lazada, salto esta vareta del medio y me voy a la próxima, aquí, y repito lo mismo. Hago esas 2 varetas, pero no las cierro del todo. Ahí tengo una, tomo la lazada y hago la otra. Ahora sí me encuentro con 3 pétalos. Entonces, tomo una lazada y voy a pasar por dentro de estos 3 y cierro todo junto. Hago una cadenita para trabar y me van a quedar estos 3 pétalos ya formados. Para hacer la próxima flor y para completar este pétalo que me falta de este lado, yo voy a levantar nuevamente 3 cadenitas, tomo la lazada y pincho en el centro de la flor, ahí, y repito nuevamente esta vareta sin cerrar, la mantengo en la aguja. Tomo la lazada y voy a pinchar en el mismo espacio que hice este último pétalo, ahí. Cierro hasta ahí, la mantengo en la aguja, vuelvo a tomar la lazada, tejo esta segunda vareta y sigo manteniéndolas en la aguja. Tomo la lazada y nuevamente salto esta vareta del medio y me voy a la de al lado, ahí. 1 y 2. Una vez que tengo nuevamente estos 3 pétalos como hicimos aquí, ahora sí, tomo la lazada y cierro todo junto. Hago una cadenita para ajustar y vamos formando la primer parte del jazmín. ¿Ven? Este pétalo se comparte con la flor de atrás y con la que viene adelante. Cada vez que hagamos este pétalo va a ser para compartir entre las 2 florcitas. Así vamos a ir toda la hilera repitiendo estos 3 movimientos. Le voy a hacer uno más
para que les quede claro. El que no sabe, obviamente, hay mucha gente que conoce este punto. Acá tengo dos, pincho en el mismo espacio del pétalo anterior, hago otras dos, las mantengo, salto una de base y hago otras dos varetas. Ahí, una vez que tengo estos tres, tomo lazada y cierro. Ajusto con una cadenita y miren el movimiento que va formando. Luego, cuando volvemos, terminamos de cerrar esta flor. Es una flor preciosa, es muy conocida. Se utiliza muchísimo en mantillas para bebé. Queda preciosa. Bueno, y también la tenemos en la manta. Ahí, 3 y cierro todo junto. Este es el movimiento que tienen que hacer hasta llegar al otro extremo de este chal. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo hacemos cuando lleguemos a la parte del triángulo del chal. Cuando llego a este último, para resolver esta esquinita que tenemos que girar, vamos a hacer así. Levanto esas 3 cadenitas y hago el pétalo que me corresponde a este lugar. Tomo lazada y hago el otro que corresponde a este espacio. Y aquí yo voy a saltar esta vareta y voy a entrar aquí adentro, en este centro, en este arco que dejamos, y ahí voy a hacer ese tercer pétalo. Ahí hago una vareta, la otra, acá tengo esos 3 pétalos, los cierro, ajusto con la cadenita y levanto nuevamente para volver a hacer estos 3 pétalos. Entonces, tengo aquí el primero, el segundo lo voy a pinchar en el mismo espacio que pinché en este centro, ahí. Acá tengo el segundo y el tercero lo voy a pinchar como hicimos aquí, en esta vareta. Esta la voy a saltar. Acá, ven cómo pinchamos los dos. Bueno, lo mismo vamos a hacer con este. Y aquí hago esas últimas 2 varetas. Me encuentro con los 3 pétalos y los cierro. Ajusto, levanto nuevamente las 3 cadenitas y preparo el pétalo que vamos a compartir. Pincho en el mismo lugar que hicimos este último. Es como un repaso, ¿no? Para que se puedan dar cuenta cómo vamos a girar en este pico del chal. Salto esta vareta y me voy a la de al lado. Y recién ahí hago mi tercer pétalo. Ahí. Ahora sí lo cierro y nuevamente comienza el mismo movimiento. ¿Ven? Entonces, acá resolvimos de poner 2, todavía sin terminar, 2 jazmincitos en la esquina y que nos permita girar para volver por esta forma de triángulo, ¿verdad? Porque no es lo mismo. En una línea recta van bárbaros, pero cuando tenemos esta especie de formas ya cambia. Hay que prestar un poquito más de atención. Bueno, ahora es solo repetir lo mismo que vinimos haciendo aquí, en esta hilera, hasta el final. Acá estoy en el último pétalo y repetimos como en el inicio. Aquí tiene que ir un pétalo de costado y ahí mismo, sin cerrar, voy a hacer la vareta de orillo. Aquí. Ahora sí, cierro, ¿ven? Porque así empezamos en el otro lado. Y giro para empezar la nueva hilera. Ahí. Una vez que giramos, vamos a levantar esas 3 cadenitas y vamos a tomar lazada. Vamos a pinchar en el centro de lo que sería la florcita aquí. Y tenemos que completar ahora un pétalo. Pero en realidad son 2 pétalos por flor. Este lo vamos a cerrar aquí. Hago las 2 varetas sin cerrar y cierro todo junto. Hago un puente de 3 cadenas y nuevamente tomo lazada y vuelvo al centro.
hago la vareta y no la cierro, la segunda y no la cierro, y voy a saltar a la flor que sigue. Al centro de la flor que sigue vuelvo a hacer la vareta y no cierro, y nuevamente la vareta y no cierro. Aquí tengo los 2 pétalos más el puentecito. Ahora sí, cierro todo junto y una cadena para trabar. Así nos tiene que ir quedando. Ahora les voy a hacer otro más para que vean cómo vamos a ir formando y cerrando esta florcita de jazmín. Nuevamente hago 2 cadenas porque yo ya hice una para trabar todo esto que cerré recién. Entonces, como el puente es de 3 cadenas, yo hice una para trabar, completo con 2 más. Y nuevamente lazada, voy al centro de la flor, hago una vareta sin cerrar, otra vareta sin cerrar, que sería el pétalo para completar este jazmín. Y ahora al mismo tiempo voy a hacer el pétalo de la flor que sigue, ahí. Una vareta sin cerrar y nuevamente una vareta sin cerrar. Entonces tengo el pétalo de esta flor y el pétalo de la otra. Tomo una lazadita y cierro todo junto. Hago una cadena para trabar y 2 más, porque en total en cada puentecito son 3 cadenas. ¿Ven? Y ya se va formando el jazmincito divino, que en este caso lo estamos haciendo con varetas. También se puede hacer con lazadas simplemente, ahí y ahí. Esta parte es mucho más fácil y es más rápido, son simplemente 2 pétalos. Y lo cierro todo junto, ahí. Bueno, este movimiento todo alrededor, y a cada jazmín le vamos a completar sus 2 pétalos que corresponden por flor. Es muy simple esta parte, es mucho más rápida también. Bueno, yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Miren qué maravilla cómo queda este punto, es realmente precioso y llegamos al final. Nos falta simplemente, bueno, para hacer el borde de arriba tenemos que esconder todas estas hebras, las que no hemos en uno de los laterales en el inicio, siempre las podemos ir llevando a medida que tejemos, pero cuando termina la hilera nos quedan todas estas hebras. Como siempre digo, voy a mostrar para los que se están iniciando y quieren tejer cosas bonitas como esta, cómo hacer para esconder estas hebras, siempre para los principiantes. Cuando tenemos, por ejemplo, este que es color mostaza, lo vamos a tratar de llevar por dentro del mismo color y vamos a alejar estas hebras de donde hemos hecho los nuditos. Nosotros no podemos cortar donde está el nudo porque corremos el riesgo de que se nos desate. Nunca hay que olvidarse que esto es un trabajo artesanal y nosotros en este tipo de tejidos tenemos que hacer muchos nuditos, muchos en casi todas las hileras cuando cambiamos de color. Entonces lo que tenemos que lograr es llevarnos e ir enroscando estas colitas. ¿Ven? Yo me lo estoy llevando con una aguja más finita con la que estuve tejiendo, pero pueden enhebrar una aguja lanera con esta hebra y la vienen escondiendo. Y si tenemos colores, bueno, vamos a tratar de llevarlo siempre por el color que lo estuvimos tejiendo. Por ejemplo, este que es celeste, yo me lo puedo ir llevando hacia abajo y luego llevarlo para este costadito. Y es como que lo vamos enredando en el mismo tejido. Yo no lo voy a dejar cerca del nudo. ¿Ven? Me lo puedo ir llevando por aquí. Y si podemos y darle algún tipo de nudito en el camino y después seguir enroscándolo. Ven aquí, por ejemplo, yo podría hacerle un nudito ahí y me lo sigo llevando, lo sigo escondiendo. Y con cada uno de estas colitas que nos quedan dando vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, este me está costando porque acá tengo un matete porque todavía no escondí ninguna, están todas dando vuelta. ¿Ven? Yo me lo voy llevando. Estos son puntos calados, entonces, bueno, tengo que ir por donde va el tejido. Y así tenemos que hacer con todas. Y vamos escondiendo estas colitas y luego sí, le vamos a cortar
ese resto que nos queda. Hay que tomarse mucha paciencia, pero como nosotros tejemos esto y lo hacemos con tanto amor, eso no nos tiene que faltar. Siempre recordar que no estamos fabricando, estamos creando una pieza que es única y es muy hermosa porque está hecha de muchísimos puntos. Tenemos muchas horas en cada uno de estos trabajos, entonces ponerle todo el amor que tenemos para nuestras artesanías, en este caso es tejido, pero creo que para todo es lo mismo. Bueno, cada uno lo vamos a ir llevando, por ejemplo, este verde por el verde, el rojo por el rojo y así sucesivamente. Vamos a ir escondiendo todas estas colitas, alejarlas del nudo que hemos hecho y luego sí cortamos y vamos escondiendo. Son muchas, es mucho el trabajo que hay que hacer aquí, así que yo me voy a quedar limpiando esta pieza y luego les muestro cómo vamos a terminar este borde y cómo decidimos decorar y ayornar esta parte baja del chal, todo lo que sería el borde bajo. Me voy a quedar limpiando estas piezas y luego les comento cómo seguimos. Miren qué maravilla cómo queda este chal y con tanta variedad de puntos, colores. La verdad que es súper alegre y obviamente son piezas únicas porque nosotros vamos agregando los puntos que más nos gustan. Yo les doy una idea más o menos de los puntos de la manta, pero si ustedes recuerdan, en la manta hay muchos más puntos, pueden elegir alguno más que les guste o alguno que ustedes tengan preferencia, algún punto específico. Miren qué bonito que queda. Así, ahora le vamos a hacer acá todo borde de punto bajo o medio punto, como lo llaman, todo arriba. Y abajo le vamos a agregar o los flecos del chal, que luego se los voy a mostrar, el original, o flecos, los tradicionales flecos, que en este caso yo le voy a agregar flecos, los flecos tradicionales, ¿no? El otro les voy a mostrar luego cómo le hice esas borlas como hicimos en la manta, solo que son más largas. Bueno, ahora simplemente voy a comenzar para empezar a emprolijar y dejar derechito este borde con puntos bajos. Es algo muy simple. Empezamos a tomar desde aquí, desde este borde del jazmín, la primera cadenita y vamos emparejando todo con un color solo y le vamos haciendo un marco a este chal. Simplemente vamos a ir ubicando puntos bajos donde nosotros vemos que podemos ir pinchando, o si encontramos una vareta hacemos 2 puntos bajos. Ahí vamos a ir ubicándolos de modo que nos quede esta primera hilera cubriendo todos los puntitos de orillo que hemos hecho. Yo ya saqué todas esas colitas, fuimos escondiendo con aguja lanera o con aguja de crochet. Vamos a ir escondiendo todas esas colitas que nos iban quedando y ahora simplemente lo vamos alineando, ven, con puntos bajos. No les digo qué cantidad ni nada, simplemente si encontramos una vareta podemos hacer 2 puntos bajos, o en la unión de una hilera y otra podemos pinchar y hacer punto bajo, porque quizás nos vamos a encontrar varetas, pero también nos podemos encontrar otros puntos y nosotros tenemos que ir viendo. ¿Ven? Por ejemplo, aquí hay un punto bajo que había un puentecito, un arco de cadenas, entonces nos encontramos ahí con un punto bajo. Pero bueno, es comenzar a forrar, a darle un marco a este borde. Luego van a ir 2 o 3 hileras más de puntos bajos, de ida y vuelta. Esto es muy simple para emprolijar, para emparejar este borde. Yo elegí este gris bonito, que es como lo inicié. Inicié este chal con este gris, un gris perla. Pero bueno, ustedes van a elegir si quieren hacer esas hileras que vienen con el mismo color, o pueden hacer una hilera y elegir los colores que integran este chal. Pueden hacer una de cada color,
con 2 o 3 hileras yo creo que va a estar bien. Entonces pueden elegir, por ejemplo, yo estoy usando aquí el gris, y en vez de hacer todas las hileras en grises, puedo elegir un violeta, o este color, o este rosado. Entonces separamos 2 o 3 colores de los que integran el chal, y podemos hacer una hilera de cada color también, y va a quedar bonito también. Bueno, esto es muy simple, es ir envolviendo los puntitos bajos. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Acá yo ya llegué al otro extremo del chal. Por debajo no vamos a hacer borde porque vienen los flecos. Entonces, acá yo voy a volver con puntos bajos, pero tienen la opción de elegir algún punto fantasía, o un punto vareta, o medio punto vareta, medio punto, que sería media vareta. Pero bueno, eso es elección. Le tienen que dar 2 o 3 hileras para poder prolijar esta, y que nos quede lo más derechito posible. Y bueno, es una opción para elegir con qué puntitos podemos decorar este chal. Yo, como ya llegué aquí, hice una cadenita para girar y regreso con mis puntos bajos. También los pueden tomar en relieve. Eso es a gusto. Yo le voy a dar unas cuantas vueltitas en puntos bajos y luego veo si lo decoro con algún otro detalle, pero por el momento me vuelvo y sigo tejiendo hileras de puntos bajos. Esto es muy simple, tantas como cada uno quiera. Yo me quedo tejiendo. Miren cómo quedó. Le di 3 hileras de punto bajo o medio punto, queda divino, y ya en prolija todo, unimos todas las formas que tiene cada punto, que por lo general no nos dejan muy recto el tejido siempre. Si los que hicieron la manta van a recordar que los costados, los laterales no quedaban tan derechitos. Al emplear tanta cantidad de puntos, todos diferentes, entonces podemos hacer una línea recta y queda muy bien con los puntos bajos. Bueno, acá es donde terminé. Lo dejé porque yo le voy a poner flecos, entonces este nudito ya lo dejé largo porque lo voy a integrar con los flequitos. Pero quiero mostrarles, lo dejo un poquitito por aquí, quiero mostrarles el original que tiene otros colores. ¿Ven? Ahí. Lo que les quiero mostrar es cómo yo hice estas borlas, que es las que empleamos en la manta. Son más largas y con un tono gris directamente. Pero al nuevo le voy a hacer los flecos tradicionales. Bueno, lo corro, es muy bonito, ya lo habían visto en Facebook, que lo compartimos en Instagram, y en base a hicimos el nuevo, con una muy poca variedad de puntos a Les voy a mostrar cómo hacer esas borlas aquí, pero lo voy a dejar. Yo le voy a hacer flecos tradicionales a pero sí les voy a mostrar cómo hacer esas borlas. Entonces, yo no lo voy a esconder por ahora porque luego lo voy a utilizar con mis flecos, pero supuestamente esta colita se escondería si vamos a hacer las borlas. Bueno, desde aquí voy a comenzar para mostrarles cómo hacer estas borlas. Yo hice una cadena de 12 puntitos, pero ustedes van a elegir el tamaño que necesiten o que les guste. Las pueden hacer cortitas o las pueden hacer más largas. Yo aquí tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, aquí en vamos a marcar con el dedo y levantamos 3 cadenitas más para darle la altura de la vareta. Tomamos la lazada y en esta cadenita número 12 voy a pinchar y hacer una vareta, pero no la cierro, las mantengo en la aguja. Hago otra más sin cerrar, las voy manteniendo. De estas puedo hacer 4, 5, 6, el tamaño que nosotros querramos esa bochita que tiene la borla. Aquí tengo 3, 4, 5. Yo la voy a hacer con 5. Ahí. Una vez que tengo a todas en mi aguja, ahora sí tomo una lazada y la cierro. Ajusto con una cadenita
Y esta sería la primera parte de la borlita. Ahora, vuelvo a levantar 3 cadenitas y repito este mismo punto. Hago las varetas y las mantengo en la aguja, no las cierro todavía. Tengo ahí 3, 4 y 5. Ahí está. Esta es la misma borla que hicimos en la manta. Ahora sí, tomo la lazada y cierro todo junto. Con una cadenita trabo y voy a doblar esto. Miren qué bonito, ¿ven? Ahí. Al doblarlo me va a formar esta bochita tan bonita y tan graciosa que queda. Bueno, ¿dónde la sostengo? La voy a sostener en la base de todos los puntos. Aquí con un punto corrido, un punto raso. Ahí. Paso, voy a buscar la lazada. Tomo la lazada y hago mi punto corrido, mi punto deslizado. Bueno, ya saben que tiene muchos nombres ese punto. Y me queda esta borlita divina. Vuelvo a bajar con 12 cadenas. La misma cantidad con las que subí. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo vamos a ir sosteniendo. A esta, como es la primera, yo simplemente la voy a agarrar aquí. Empecé con este punto bajo y la puedo agarrar aquí o aquí, en este borde. Porque en sí las voy a tomar todas desde el arco de los jazmines. Pero como tengo mucha distancia todavía, voy a hacer más cerca esta, la tomo acá. La próxima, ahora subo con mis 12 cadenas, la voy a tomar en este lado cuando baje. De aquí vuelvo a subir con 12 cadenas y la tomo en el arco. Voy a hacer una más para que vean y les quede claro. 3, 10, 11 y 12. Miren qué bonitas que quedan. Son realmente preciosas. Levanto 3 cadenitas. Hago la vareta. La mantengo en la aguja. Ahí va la tercera. Cuarta y quinta. Ahí cierro. Ajusto con cadenita. Vuelvo a levantar. Esto para que les quede claro. De todas maneras, la tenemos aquí, ahora en este video, y las tenemos también en el video número 7 de la manta. Ahí, de la manta, la magia de todas. Bueno, la que está en nuestro canal. Ahí también pueden ver que le hicimos para la manta y para el almohadón y quedan realmente preciosas. ¿Ven? Ahí. Y esto es lo que yo les decía. La voy a sostener desde el arco del jazmín. Y tiro esta colita para mostrarles. Miren cómo les tiene que quedar para quien elija hacerle borlas. Ahí. Una belleza. Miren qué bonitas que quedan. Súper graciosas y le da otro toque. Pero bueno, como yo ya me hice el otro chal con estas borlitas, ahora para hacerlo diferente simplemente voy a hacerle flecos tradicionales que también se los voy a mostrar, porque recuerden que yo hago siempre hincapié en enseñarle a los principiantes y que se animen a hacer otras cosas que no sean trabajos simples, porque una vez que sujetamos la aguja, aprendemos a hacer un punto, como digo siempre, hay que largarse y hacer cosas bonitas, como por ejemplo este chal que es divino. Bueno, listo con las borlas, ahora yo voy a destejer esto porque le voy a agregar flecos a mi chal. Acá tengo los flequitos que a mí me gustaron, lo hice con este cartoncito que mide unos 13 centímetros y medio, 14 centímetros, más o menos aproximadamente. Como hice yo, hice la mayor parte en color gris, en un solo tono. Le di 8 vueltitas con este color, solo con gris. 1, 2, 3, 7, 8 vueltas. Corto y corto. Ahora, tengo aquí estas 8 hileritas y yo le voy a completar con un color, una sola hebra de cada uno de estos 3 colores y se lo completo. Y por aquí tengo el otro ya cortado porque quería combinarle con alguno de los colores que tiene el chal, que me parecía que quedaba precioso de esta forma. Bueno, una vez que tenemos ya estas hebras,
cortaditas, como están aquí. Yo fui salteando, no los puse uno pegadito al otro, me gustó cómo quedaba así. Entonces dejo un espacio sin colocar un fleco y coloco en el próximo que sigue. Entonces doblamos así, obviamente explico para el que no sabe, porque los que tejemos la mayoría sabemos cómo aplicar un fleco, pero siempre hay gente que se está iniciando. Doblo a la mitad, voy a pasar, me voy a ayudar con la aguja, voy a saltear este arco y me voy al próximo. En el próximo engancho todas estas hebras y me las traigo hacia arriba, ahí. Una vez que me ayude con la aguja, abro un poquito con los dedos y paso todas estas hebras hacia arriba, ahí. Y comienzo a ajustar de a poco, ahí. Y quedan sujetos los flequitos divinos, que no son un solo color, simplemente van mezcladitos ahí estos tres tonos que le quedan perfectos. Este que yo les decía lo dejé para luego esconderlo con los mismos flecos. Bueno, les voy a mostrar aquí en este punto. Yo pasé todas estas hebras ahí. Entran un poquito más apretados, ¿por qué? Porque ya no tenemos el arco que venía de las flores del jazmín. Teníamos el punto bajo, pero pasan. Este lo vamos a esconder junto con todos estos ahora. Primero voy a tratar de pasar todas estas hebras, a ver si lo logro esta vez, sí. Una vez que pasaron todas por el punto bajo, este también lo voy a pasar por dentro, aquí, como hice con el otro, paso todo. Y también paso esta hebra que me había quedado con los nuditos. Y comienzo a tirar. Vamos a ir ajustando, queda como más apretado porque aquí teníamos punto bajo y estos de colores también los ajustamos, ahí. Luego hay que recortar todo y emprolijarlos de una manera que queden todos bien derechitos a el mismo largo. Bueno, acá nos quedaba uno que nos falta agregarlo en el medio y así por todo el borde de este chal, ahí. Lo sujeto con los dedos y comienzo a ajustar. Bueno, luego que nos queda por hacer es recortar. Buscar una medida que nos guste. Por ejemplo, puede ser este mismo cartoncito y comenzar a recortar a todos el mismo largo, ¿sí? Puede ser esta medida o la medida que a ustedes les guste. Entonces empezamos a emprolijar cada uno de estos flecos, ¿sí? Yo me voy a quedar recortando para emparejarlo. Si les gusta peinarlo lo pueden peinar y si no lo dejan así sueltito. Tienen la opción de los flecos o la opción de las borlas. Bueno, yo me voy a quedar emparejando todos estos flequitos con mi tijera, hacer un poco de peluquería y luego les cuento ya cómo quedó el final de este trabajito. Así quedó tan bonito con estos flecos divinos. Acá resolví con dos flecos que se encuentran, uno pertenece a este lateral y el otro de este lado. No le puse en el medio porque me pareció que con esto era suficiente. Recuerden que lo pueden hacer en hilo de algodón también, si lo desean, para los que tenemos climas cálidos. Es realmente un trabajo maravilloso. Espero se hayan divertido. Si lo van a tejer, si lo están tejiendo, coméntenos. Pasen por nuestro Facebook, por nuestro Instagram o aquí mismo en nuestro canal, que nos están dejando siempre tanto cariño, sus mensajes tan lindos y siempre aprendemos. Nosotras compartimos desde aquí, pero también aprendemos mucho de todos ustedes y eso es lo bonito, ¿no? Que uno aprende de otro y disfrutamos siempre de este arte maravilloso, como lo llamo yo, porque realmente es un arte maravilloso. Espero que les guste, que repasen todos los videos y obviamente entren al canal para ver los otros trabajos que también tenemos. Y les recuerdo a las amorosas y amorosos que cuando les aparezcan los subtítulos ustedes los pueden desconectar desde el celular. No se me enojen, que la vida es corta, hay que disfrutarla y cuando tejemos disfrutamos de este arte, ¿no? No nos enojemos porque no vale la pena. Bueno, si no, pregúntenme cómo poder desactivar los subtítulos, que así le podemos ayudar a todo el mundo, acompañar a todo el mundo con esto, porque
Hay gente que realmente los necesita o porque tenemos otros idiomas, gracias a Dios, que compartimos con gente de todo el mundo. Y también, que es muy importante, hay gente que es sorda y los necesita. Necesitamos compartir estas cosas y que todo el mundo pueda aprender y que todo el mundo pueda disfrutarlo. Bueno, les dejo mi cariño enorme, un beso enorme. Muchísimas, muchísimas gracias por tanto cariño que recibimos y por acompañarnos y continuar compartiendo esto. Un beso grandote y nos estamos viendo ya preparándonos con cosas hermosas para seguir compartiendo. Besotes. Bye.